Hola chicos, ¿cómo andan? No sé si me escuchan ahí. Hola, profe, sí se escucha. Bueno. ¿Cómo andan? Buenas noches, profe. Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo vienen con los temas? Por ahora bien. Sí, profe, por ahora bien. Sí. Supongo que estuvieron viendo, empezaron a ver actos jurídicos. Ya eso lo doy por sentado Sí, que lo ayer. vieron, ¿no? Bien. Bueno, tendríamos que hoy arrancar con la bolilla, ya les digo, la 21. Yo, paren que voy a cerrar eso porque si no, no lo vamos. Entonces, ¿les quedó alguna duda de la bolilla 20? Porque es importante que la tengan clara, que vamos a avanzar con el tema de actos jurídicos, pero en efectos, clasificaciones, entonces es necesario que ustedes tengan claro todo lo que vieron ayer. ¿Alguien me puede dar un concepto de acto jurídico según lo que ustedes entendieron que era el acto jurídico? ¿Qué es el Puede acto ser jurídico? acto voluntario, lícito. Bien, ¿qué quiere decir que sea voluntario? Que es con discernimiento, intención y libertad. Perfecto. Esos tres conceptos los tienen que tener clarísimos porque si falta o el discernimiento, la intención o la libertad, ya el acto automáticamente deja de ser voluntario. Con que falte uno de esos o esté alterado alguno de esos elementos, el acto pasa a ser involuntario, ¿sí? ¿Y qué entienden ustedes por discernimiento? Porque también es bueno que ustedes identifiquen a qué se refiere cada uno de esos elementos del acto voluntario desde la voluntad en sí, para poder analizar en qué casos hay alguna causa optativa de esos elementos. ¿Qué entienden por eso? Cuando uno comprende lo que está haciendo. Sí, en términos, digamos, generales sería algo De lo así. que está bien y de lo que está mal, profe. Sí, ese era un concepto originario que se daba del discernimiento, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Lo cierto es que tiene que ver con este reconocimiento del sujeto acerca de las consecuencias de que va a tener su acto, qué es lo que está ejecutando, qué es lo que está realizando. Y la intención, Da ganas de provocar algo, de hacer algo malo o bueno. claro, más que las ganas, vendría a ser esa proyección que tiene la persona, el sujeto, de... El fin que persigue puede ser, profe. ¿Cómo? El fin que persigue el sujeto, digo. Claro, viene a ser como un O sea, reflejo. sería como el objeto. Un reflejo entre lo volitivo, lo que la persona quiso, y lo que efectivamente obtuvo del acto jurídico. Es como que hay una concordancia en aquello que quiso la persona y aquello que obtuvo. Eso vendría a ser algo así como la intención. Y la libertad, es la más fácil, tiene que ver con esto de haber llevado a cabo, haber celebrado el acto jurídico sin ningún tipo de coerción, ya sea sin ningún tipo de coerción física ni moral, ¿sí? Eso tiene que ver con la libertad, la amplitud que tiene el sujeto para celebrar el acto jurídico. Bueno, muy bien, entonces lo tienen muy en claro y también tengan en claro la distinción, ¿no?, con lo que es un hecho jurídico, que puede ser de la naturaleza, que digamos, acá ya estamos estamos hablando de voluntad porque estamos hablando de la intervención de El una... hombre. Sí. Bien, ahora vamos a pasar, que acabo de darme cuenta que no terminamos la bolilla de patrimonio. Ahora pasamos a seguir hablando de actos jurídicos, pero previamente les voy a compartir pantalla para... No estoy compartiendo, ¿no? No. Bien. Voy a compartir pantalla, así terminamos con todo lo que era el tema de patrimonio. ¿Se acuerdan que hablamos de la función de garantía del patrimonio más que nada? Dijimos que una de las consecuencias de la función de garantía era esto de que como obraba el patrimonio como una suerte de
garantía a los acreedores para que puedan cobrar de sus créditos, también se les daba herramientas a estos acreedores para no dejarlos desamparados en el caso de que la persona se deshaga de bienes o, no, o se esté insolventando. Entonces, por eso, con un acreedor, cuando una persona, un sujeto activo, ¿se acuerdan de la relación jurídica? Quería resguardar su crédito, tenía herramientas y mencionamos lo que eran las medidas cautelares. Recuerdan que eran aquellas que se pedían una vez iniciado el juicio y que la finalidad que tenían estas medidas cautelares o precautorias eran evitar que durante la tramitación del proceso, que eso lleva un tiempo y ustedes lo saben, el deudor se deshaga de sus bienes y no puede al día de mañana cobrar de su crédito respecto del patrimonio que tiene en ese momento. Porque recuerden que el patrimonio, dijimos, algunos decían era un atributo de la persona, otros no, pero sí teníamos en claro que era la universalidad de bienes de la persona, y si la persona se deshace de esos bienes que integran el patrimonio, ya dejan de estar como una garantía de los acreedores. Para esto se establecían estas medidas precautorias o cautelares. Obviamente que no se dan en todos los supuestos, ¿sí? Porque si el deudor tiene patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas y no existe alguna duda, algún riesgo acerca de la integralidad de ese patrimonio, es decir, yo no dudo de que la persona va a dilapidar sus bienes, se va a deshacer y el día de mañana no va a tener bienes, entonces el juez no va a dictar una medida precautoria, porque piensen las consecuencias negativas que esas medidas precautorias generan en el deudor, que son ya sea la indisponibilidad de un bien en particular, cuando ahora hablábamos del embargo, o la indisponibilidad en general de cualquier bien, cuando hablamos de la inhibición general de bienes. Entonces, las consecuencias son tan gravosas para el deudor que esto lo van a ver en procesal, pero se requieren ciertos pasos a cumplir para poder ordenar este tipo de medidas. No se dan en todos los supuestos, ¿sí? Bien, otra de las consecuencias de esto de la función de garantía, además de las medidas precautorias, son estas medidas ejecutivas. Una vez que yo ya le reconocí al acreedor judicialmente que tiene un crédito, o se reconoció por otra manera que tiene efectivamente un crédito, y eso es incuestionable, el acreedor tiene todas las vías para ejecutar ese crédito. ¿Qué quiere decir ejecutar? Va a poder solicitarle al juez que se vendan los bienes del deudor para pagar sus deudas, ¿sí? Obviamente que en todos estos pasos que estoy hablando siempre se trata de lograr el cobro evitando la subasta de los bienes, porque el deudor va a tener instancias para poder ofrecer el pago de esta deuda que tiene pendiente. Pero inclusive en el caso de que sea renuente el deudor a pagar esta deuda, vamos a tener la vía ejecutiva para poder satisfacer el crédito del acreedor. ¿Se entiende? Esta es la finalidad que tiene la medida ejecutiva, es decir, realizar el bien por medio de la subasta, vender el bien, los bienes del deudor, para poder satisfacer el crédito. Obviamente que va a haber ciertos límites, porque si el bien que se vende supera el monto del crédito que tenía el acreedor, ese monto que excede va a volver al deudor, ¿no? Obviamente si no hay otros créditos pendientes de pago. Y otra de las consecuencias son, creo que la quiebra y concurso ya lo dijimos, que vendría a ser así como dijimos, las medidas ejecutivas recién, esta quiebra o concurso es lo que sería una ejecución colectiva, ¿sí? La ejecución colectiva no se da tampoco en todos los supuestos, sino que se da cuando efectivamente los bienes del deudor no son suficientes para, es decir, hay una especie de balanza en favor de los pasivos, es decir, las deudas que tiene el deudor y no puede hacer frente a las obligaciones que tiene, ¿sí? Está en un estado de insolvencia y de cesación de pagos. Entonces, en ese caso, el propio deudor puede pedir su concurso o se lo puede pedir un acreedor para poder lograr el cobro de su crédito, ¿se entiende? Y en este caso de la quiebra o del concurso ya estamos hablando de un proceso colectivo, porque va a atraer a todos los deudores y no solamente al que lo está pidiendo. Y además va a repercutir no solo respecto de un bien, sino que va a repercutir sobre todo el patrimonio del deudor.
La diferencia entre lo que es un concurso y una quiebra es que en el concurso se trata o se pretende llegar a un acuerdo entre todos los acreedores que están dando vueltas para poder satisfacer los créditos pendientes y que el deudor pueda salir de estas deudas pendientes sin tener que llegar a la quiebra. Y por otro lado la quiebra, que tiene consecuencias también más gravosas. Profe, una consulta. ¿A eso es lo que se le llama convocatoria de acreedores? Claro, la convocatoria vendría a ser en el concurso. ¿Por qué se habla de convocatoria? Porque llamamos a los acreedores para que ellos puedan llegar a un arreglo con el deudor. Se le da ciertas instancias que, bueno, es complejo porque hay una etapa de verificación de los créditos para ver si esos créditos efectivamente tienen que ser pagados, en qué orden y demás. Y en el caso del concurso se trata de arreglar, para que saco el sonido, se trata de arreglar con los acreedores, el deudor tiene la carga esa de pretender un acuerdo y si logran un acuerdo se homologa ese acuerdo. Ahora en la quiebra ya o hay un incumplimiento de ese acuerdo posterior del deudor o directamente no llegó al acuerdo pretendido y se declara en quiebra. En ese caso directamente se van a realizar los bienes del deudor para sanear las deudas, para saldar las deudas, siempre teniendo en cuenta ciertos órdenes de privilegio. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que en principio existe una paridad entre los acreedores, pero algunos acreedores tenían cierta preferencia de cobro respecto de otros, entonces en una quiebra se va a hacer una especie de orden, a ver quién cobra primero y quién cobra después, y después estaban los quirografarios, que eran los comunes, que eran los que no tenían ningún tipo de privilegio, eso se acuerdan de la clase pasada. Supongo, ¿no? Asumo. Pero bueno, eso sería en cuanto a una ejecución ya colectiva. Cuando hablamos de esta media ejecutiva que dije recién, estamos hablando de una ejecución individual, ¿sí? Después hay otras consecuencias, yo no sé si esto lo vimos la clase pasada, las acciones que tiene el acreedor para poder lograr el cobro de su crédito. No llegamos, me parece. No, eso, profe, todavía no habíamos llegado. Bien. La acción directa es aquella que tiene el acreedor en forma, bueno, valga la redundancia, directa, pero tiene, digamos, la posibilidad de ir al juez y pedirle cobrar directamente a un tercero, porque no tuvo alguna relación con su crédito, el cobro de un crédito que en realidad le debía este tercero al deudor. ¿Se entiende cómo es? Fíjense, lo más claro se vendría a ser un contrato de locación donde hay una sublocación. Entonces, yo le alquilo a una persona, esta persona a su vez alquila a un tercero, y ese tercero obviamente no me tiene que pagar a mí, le tiene que pagar a mi deudor, ¿sí? Al que es el locador mío. Bueno, en ese caso, en que el deudor esté incumpliendo con el pago a digamos, de mis rentas, por decirlo de alguna manera, yo puedo ir directamente contra el subinquilino. Y voy contra el subinquilino y le digo que en vez de pagarle al deudor, como me debe a mí, que me pague directamente a mí. ¿Se entiende? Obviamente que el tercero va a pagar a lo que está obligado y en los términos va a haber un límite, un doble límite. El acreedor no va a poder cobrar más de lo que le debe el deudor y el subinquilino no va a pagar más de lo que le corresponde en base a lo que haya contratado con ese deudor. ¿Se entiende? Es medio enrosque, pero en este caso obviamente solo procede esta acción directa, así como se llama acción directa y está prevista en el artículo 1071 para el subcontrato, solo se puede llevar a cabo en los casos en que la ley lo establece, no es que para todos los casos se puede ejercer esta acción directa, solamente para los supuestos en que esta acción directa está contemplada, que la ley lo contempla. Después tienen la acción subrogatoria o indirecta u oblicua, les puse ahí todos los nombres por los cuales se los llama, por si lo encuentran en los libros diferentes, y acá ya es diferente, no es que va el acreedor directamente a pedir el cobro de su crédito. Acá lo que pasa es que el deudor, este deudor que venimos hablando, que no paga su crédito y que le tenemos que dar alguna garantía a ese acreedor para que lo cobre, el deudor tiene a su vez un crédito para cobrar de un tercero. No tengo esta acción directa que dije recién, pero sí el deudor tiene un crédito para cobrar del tercero. No le interesa cobrarlo porque sabe que si lo cobra, ¿qué va a pasar? El acreedor va a venir a pedirle el pago de lo que le debe. Entonces, se mantiene y, digamos,
sin ejercer ese derecho de cobrar su crédito. Lo que hace acá el acreedor, como no tiene la acción directa, es subrogarse, es decir, se pone en el lugar de su deudor para cobrarle a este tercero. ¿Se entiende? Por eso se dice que es una acción subrogatoria, porque el acreedor pasa a ocupar el lugar del deudor para reclamar el crédito del tercero. ¿Se entiende? Como hay una subrogación, como hay digamos, se presume como que es el deudor para cobrar el crédito, ¿qué va a pasar? Si ese crédito ingresa en el patrimonio del deudor, ingresa para todos los acreedores, ¿sí? Va a beneficiar y a perjudicar a todos los acreedores pendientes de cobro, ¿sí? No es que solamente se beneficia el acreedor que ejerció la acción subrogatoria, se van a beneficiar todos los acreedores del deudor. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque acá no hubo una acción directa del acreedor, acá hubo una subrogación y él actuó como si fuera su deudor, ¿sí? Y después tenemos la acción de simulación. Una pregunta. Sí. ¿La acción subrogatoria es solo en los créditos o puede ser por cualquier bien o, por ejemplo, alguna herencia que no quiera cobrar? No, esta acción subrogatoria está prevista para el caso del cobro de créditos y para, digamos, como una función de garantía. Ahora, lo que vos decís, que está buena la pregunta, está previsto en el capítulo de sucesiones, y es cuando un acreedor, cuando los herederos no quieren instar abrir el juicio universal y hay algún acreedor que está pendiente de cobro de algún crédito de la sucesión. Entonces, porque el causante era un deudor de algún crédito. Entonces, en ese caso, lo que puede hacer ese acreedor es intimar a los herederos para que inicien la sucesión, ¿sí? Y en el caso de que se persistan en mantenerse, digamos, sin mover la sucesión, por decirlo de alguna manera, sin instar esa sucesión, ahí el acreedor va a tener hasta las facultades de actuar en justicia. ¿Se entiende? De lograr la apertura de esa sucesión. Pero siempre se pretende que lo hagan los herederos. Pero eso es otro tema, no sería un caso de acción subrogatoria. Acá es lo que yo te estoy diciendo de la parte de sucesiones está previsto en el capítulo de sucesiones y es una facultad legal que se le reconoce al acreedor, en ese caso. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si era quien me había preguntado. Sí, profe, se entendió, sí. Gracias. No. Y después tenemos la acción de simulación. Acá, por el contrario, el acreedor lo que hace es, digamos, se deshace de sus bienes de alguna manera, los vende, digamos, deja de ser el titular de esos bienes para evitar el pago de las acreencias. Pero esto de que deja de ser titular o que de alguna manera constituye algún gravamen, lo que fuere, para evitar el pago de un crédito, en realidad lo hace simulando ese acto jurídico. Es una mentira el acto jurídico porque él encubre la otra finalidad que es la de evadir el pago del crédito. ¿Se entiende? Por ejemplo, el deudor que sabe que tiene un acreedor que está acechándolo para cobrar un crédito, vende el auto para que no le ejecuten ese auto. Pero se lo vende al hermano o a un amigo. Y le dice, en realidad no te lo estoy vendiendo, te lo presto, usalo, que parezca como que te lo vendí, pero en realidad hacemos un contradocumento, dejamos constancia que es mío, hasta que pase esto del cobro del crédito, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, por medio de algunas pruebas indiciarias, por indicios, porque estos casos, el deudor lo que pretende es que esto permanezca oculto, que no salga a la luz que en realidad no lo vendí. Entonces lo que va a hacer el acreedor le va a decir, inicia una acción de simulación. Siempre estamos hablando de acciones que se instan ante la justicia y que necesita una declaración del juez, en todos los casos, ¿no? Obviamente. Esto lo doy por sentado, pero es bueno explicarlo, es decir, tanto en acción directa, subrogatoria, simulación, fraude, necesito un fallo que me diga que efectivamente tengo la razón como acreedor. Bueno, en la acción de simulación, entonces, que insto ante el juez, lo que voy a decir, lo que voy a tener que hacer es tratar de convencer al juez de que existió un acto simulado, ¿sí? Que en realidad hubo, más allá de que hubo una transferencia de un automotor, esa transferencia quiso ocultar o evadir un pago de un crédito, ¿sí?
¿Y por qué cómo voy a demostrarlo? Ahí voy a mostrar fotos de que en realidad lo está manejando él, que el que paga la cochera es él, es decir, todo indicios de que en realidad no se desprendió del auto, es una mentira, ¿se entiende? Bueno, eso está previsto en el artículo 333. Igualmente, esto de la simulación en particular, es un vicio del acto jurídico, porque fíjense cómo de alguna manera la buena fe del acto está afectada, porque no hay buena fe, en realidad se está pretendiendo evitar el cobro de un crédito, y como hay una afección a la buena fe del acto jurídico en sí, de este acto jurídico simulado, lo que va a pasar es que lo voy a poder atacar como una acción de simulación. Y esto es un vicio del acto jurídico. Lo vamos a ver, lo que quiero que sepan acá es que lo vamos a volver a ver cuando veamos vicios del acto jurídico, porque lo que se provoca o lo que voy a lograr mediante la declaración del juez, si el juez efectivamente dice que hubo una simulación, es que ese acto jurídico que simuló el deudor va a ser inválido. Si va a caer el acto jurídico. Se habla de nulidad. No sé si ya hablaron algo de nulidad, pero para que empiecen a entrar en terminología que vamos a usar ahora, se habla de invalidez o nulidad del acto. Y como ese acto es inválido, ahí sí vuelve el bien al patrimonio del deudor. ¿Se entiende? Y después tenemos la Profe, una acción... consulta. Sí. Y si en el caso, por ejemplo, no sé, que es un auto, ¿no? Ya en el registro figura que hay otra persona que es titular, que se lleva algún tipo de copia, algo para que se haga retroactivo, se escribe Claro, otra vez el nombre del anterior. sí, si se llega a determinar la nulidad, el juez mismo va a ordenar que se cambie la titularidad del bien a nombre de, si es que se llegó a inscribir algo así, ¿no? También puede pasar, por ejemplo, un titular de un inmueble, que él, en vez de cambiar la titularidad, sí, puede ser o que simule una venta del inmueble, que eso pasa mucho, que se simule una venta, ya se transfiere la propiedad a nombre del amigo, del hermano, lo que fuere, y también en ese caso el juez lo que va a tener que hacer es ordenar que vuelva a la inscripción. O que, por ejemplo, constituya una renta vitalicia a su nombre, pero transfiere a la propiedad, es decir, yo sigo viviendo en el inmueble, pero transferí a propiedad, y eso encubre en cierta manera esta simulación. Pero siempre va a haber una orden del juez que indique cómo sigue la cuestión, es decir, que se inscriba a nombre del deudor, y una vez que se inscribe al nombre del deudor va a beneficiar obviamente a todos los acreedores que tenga ese deudor, como pasa con la acción subrogatoria, porque vuelve al estado anterior en el que estaba en el caso de la simulación, ¿sí? El efecto que tiene la nulidad, y esto lo vamos a ver igualmente cuando veamos ineficacia, es que vuelve las cosas al estado anterior, ¿sí? Entonces se retrotrae a la titularidad que tenía el inmueble antes. Después tenemos la acción de fraude. Acá, en vez de fingir o evadir o ocultar una realidad que es la venta, efectivamente lo hace y vende el inmueble, ¿sí? Vende, pero lo que hace es, acá lo que tienen que tener en cuenta para ver si procede la acción de fraude es que el deudor, mediante ese acto jurídico, lo que hizo fue agravó su insolvencia, es decir, o provocó su insolvencia o agravó su insolvencia, ¿sí? Porque, digamos, si yo tuviera patrimonio para cobrar del crédito como acreedor, no tengo ningún interés en atacar de fraude o de inoponibilidad ningún acto, ¿sí? Acá lo que hace el deudor es vende el bien, lo vende, no hay una simulación porque no hay ningún contradocumento. Para que haya una simulación, normalmente se hace un contradocumento diciendo la realidad de las situaciones, que yo me quedo con el bien. Acá lo vende, se desprende la titularidad. Lo que se hace es, se acciona para que el juez declare que ese acto es inoponible. Fíjense que ya hablamos de otro término. No es la nulidad, no es que el acto pasa a ser inválido como pasa en la simulación. Directamente se habla de inoponibilidad. Es una ineficacia porque el acto es ineficaz, pero solo respecto de ese acreedor que acciona. No sé si se entendió.
el acreedor dice, este acto jurídico en particular generó que mi deudor se agrave o se provoque su insolvencia. Entonces no puedo cobrar de mi crédito. Lo que le pido al juez es, ese acto para mí es inoponible. ¿Se entiende? Entonces lo que va a pasar es que solo respecto de ese acreedor el acto va a ser inválido, pero respecto de la generalidad del resto de las personas va a ser válido. ¿Se entiende? Profe, Sí, ahora con respecto a la acción de simulación, sí. se corre el riesgo también de que la persona que en teoría te está ayudando a realizar la simulación se quiera quedar con el bien como propio. De hecho, pasa, son circunstancias que se ven en tribunales, porque, a ver, puede pasar que esa persona sea una persona de confianza y después no lo sea. Puede ser un amigo Claro. que eso puede pasar. Por eso también el código exige para demostrar la simulación entre partes, porque acá estamos ¿Algún hablando documento? el contradocumento, ¿sí? Que un documento que diga, no, la realidad es esta. Pero lo cierto es que en la práctica no se hace el contradocumento porque si lo estás precisamente, si la simulación es con alguien de confianza, sea un amigo, sea un concubino, sea lo que fuera, no se va a hacer No se ese necesita. contradocumento. No se Y ahí, entiende y que ahí, se necesita, después si se necesita. y ahí se puede volver para atrás y la otra persona dice, no, yo lo compré de buena fe y es mío. Sí, pero es más difícil de acreditar, porque si vos no hiciste contradocumento y la otra persona te lo está cuestionando, digamos, lo mismo, se puede acreditar por indicios. Y a su vez, el que reclama el acto, que se declare el acto simulatorio, si es en este caso, como vos decís, la parte misma, el afectado, tiene que ser sí o sí una simulación lícita, porque si se buscó evadir la aplicación de una ley, si se buscó por esa simulación perjudicar la legítima, por ejemplo, que yo lo haya hecho, se lo vendí a un amigo, pero para que no lo herede mi hijo, o lo que fuera. No en el caso porque yo voy a estar muerto, ¿no? Pero se entiende que se afecte una norma imperativa, en ese caso, no va a poder reclamar la persona que Que quiso se... simularlo. Claro, sí. Porque, claro, pues es un fraude. Puede Entonces. pasar, por ejemplo, que yo venda un inmueble a un amigo para afectar a la legítima de mis hijos con otra persona, entonces ese amigo yo ya veo que está cambiando la cerradura, que está ejerciendo actos posesorios y demás. Entonces ahí yo le digo, che, devuélveme, al final le voy a reconocer la legítima. Y él me dice, no sé de qué hablas. Entonces ahí yo insto una acción de simulación, pero no lo voy a poder hacer porque mi finalidad No fue fue buena. una ley imperativa. Entonces nunca me va a amparar la ley para, se entiende, es teoría de los propios actos y buena fe. Nunca voy a poder ejercerlo en mi propio beneficio. Bien, gracias. También se hace mucho para evadir el pago digamos, de impuestos, o si hay una finalidad de ese tenor, no voy a estar amparada. Bien. Como laboral también, ¿no? Puede ser, para empleados. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Como para empleados, cuando le hacen juicio a un empleador, es como que se enajena a veces de los bienes, depende de lo que tenga, para no pagar después. Sí, que vos decís que el empleador se deshaga de bienes para no pagar el juicio laboral, tranquilamente. Claro. Sí, sí, sí. O que una empresa se transforme en otra empresa y que en realidad es la Cambian de misma. nombre. Sí, generalmente cambian de nombre y sigue siendo lo mismo una cafetería, pero con otro nombre para... Bien. Claro. Y yo no entendí la última, el de acción de fraude e inoponibilidad. O sea, ya después no hay vuelta atrás, no se puede volver si lo vendió a un extraño, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que lo que me van a pedir en la acción de fraude es que haya una connivencia del tercero, entonces ahí ya, digamos, ahí sí, paren que les leo si quieren o para que tengan más claro. Igualmente esto lo vamos a volver a ver porque lo vamos a ver cuando veamos vicios de los actos jurídicos. La acción de fraude en particular está en el artículo 338. Dice, todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, porque acá lo que hizo el deudor es vender un
causa anterior al acto impugnado. Eso quiere decir que, obviamente, si yo, mi crédito fue posterior a ese acto que estoy atacando, no voy a poder accionar porque yo ya, el patrimonio ya lo agarré digamos, sin ese bien, ¿se entiende? Entonces yo no puedo decir que se generó su insolvencia si yo ya ese bien no lo estaba contemplando cuando contraté. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia, porque si yo me puedo cobrar de otros bienes, ese acto a mí no me interesa, no puedo tener interés en atacarlo de fraude. Y por otro, quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba su insolvencia. Es decir, acá yo ya necesito una cierta connivencia del tercero, ¿sí? Si es una persona, un tercero de buena fe, que no tenía ni idea que la persona se estaba agravando su insolvencia, que tenía créditos pendientes y qué sé yo, ahí sí que no voy a poder ir contra él. ¿Pero por qué? Porque también hay otro principio muy importante en el derecho, que es la seguridad jurídica. Yo tengo que saber que si contrato en estos términos de buena fe, el día de mañana no me van a pedir que devuelva el bien, ¿sí? La idea es esa, la idea es que se den todos los requisitos, y que obviamente fíjate que te dice que quien contrató a título oneroso sepa. ¿Por qué? Porque si contrató a título gratuito, esto quiere decir que lo recibió por donación o por un regalo o lo que fuere, en ese caso el tercero no va a estar afectado porque no dio nada a cambio del bien, y por otro lado el acreedor sí está afectado porque no puede cobrar su crédito. Entonces ahí el ordenamiento dice, bueno, acá sí vamos a amparar al acreedor, ¿sí? Porque no dio nada el tercero a cambio de ese bien. ¿Entendió más o menos? Sí, sí. ¿Sí, Lorena? Sí. Sí, sí. Bien, esto de la ejecución colectiva ya lo vimos, fíjense que ahí dice, procede cuando el deudor cae en cesación de pagos, que es un estado de impotencia en el cual el deudor no puede hacer frente a las deudas, y esto puede suceder cuando no sea insolvente por falta de liquidez. Es decir, acá lo importante para analizar cuando hay un concurso o una quiebra es este estado de cesación de pagos, que no es como una iliquidez provisoria, porque en el día a día de las empresas puede ser que en un momento no puedan pagar cierta deuda, pero eso no implica que sean insolventes o que estén en cesación de pagos, ¿sí? Es un estado deficitario del patrimonio que da siempre en negativo, y porque esto se sucede porque el pasivo genera el activo. Y esto de que hay que distinguir lo que es el concurso preventivo de la quiebra, que es lo que decíamos recién y lo que decía también, creo que Carlos, o no sé quién hablaba del tema de la convocatoria de los acreedores y esa diferencia. Bien, hay ciertos bienes, más allá de que venimos hablando de la función de garantía, el patrimonio y demás, hay ciertos bienes que, más allá de que ser titular el deudor, van a estar excluidos de esta función de garantía. Creo que algo ya habíamos dicho, y el tema del fundamento de la exclusión de estos bienes es un fundamento de humanidad, de solidaridad, de no dejar al deudor sin bienes esenciales para su vida, porque fíjense de lo que habla el artículo 744, las ropas, los muebles, los instrumentos necesarios para el ejercicio del arte o de la profesión del deudor, es decir, todos aquellos bienes indispensables para la vida diaria del deudor. Esto en jurisprudencia se ha reflejado cuestionándose, bueno, pero ¿cuáles son los bienes indispensables? Un televisor, una computadora hoy día, por ejemplo, con la pandemia, ¿es indispensable para que los nenes hagan, digamos, Zoom? Todo esto va a ser materia de discusión en sede judicial, pero lo importante es que tenemos la enumeración del 744, que no da lugar a dudas que si encuadra en alguno de estos supuestos, no va a poder ser ejecutado y no va a ser parte de la función de garantía del acreedor. ¿Se entiende? Y el principal, en realidad, de estos bienes excluidos es el régimen de vivienda. Si habrán escuchado el antiguo bien de familia que estaba en la ley 14.394, el bien de familia, que actualmente se llama régimen de vivienda, está protegido por la Constitución Nacional, por el artículo 14 bis, que protege la vivienda y la protección de la familia. Estaba regulada en la 14.394, pero ya lo tenemos incluido en el desarrollo del Código Civil y Comercial, en el articulado específico. Ahora les digo en el 244 y los que siguen van a ver que dice régimen de vivienda, dice vivienda solo. Pero fíjense que está a continuación de la función de garantía.
es que la vivienda es la principal exclusión de la ejecución de créditos para proteger precisamente este artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque es un derecho humano fundamental. Hay ciertas particularidades del régimen de vivienda y la finalidad obviamente es no quitarle al deudor este lugar donde vivir, esta habitación. Fíjense que antes se hablaba de bien de familia y ahora se habla de régimen de vivienda, y esto no es casual, y creo que en los fundamentos está bien explicado, y tiene que ver con esta transición de qué se comprende hoy día como familia, porque puede ser que, digamos, se entendía como inequitativo que protejamos a la familia, que necesitamos para hablar de familia tal vez hablar de más de uno, y no proteger a la persona individual que vive en un inmueble, porque tiene que tener el mismo tipo de protección porque es su vivienda. Entonces por eso se habla de vivienda. La persona individual puede constituir un régimen de vivienda, lo que antes era cuestionado, ¿se entiende? Se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble para que se tome nota que ese bien está afectado a este régimen de vivienda, y lo que va a provocar es que no se pueda ejecutar ese bien en particular. Si hay una deuda pendiente de cobro del deudor, no va a poder ejecutársele ese bien inmueble constituido como régimen de vivienda. Siempre la deuda, digamos, acá hay ciertas deudas que sí van a poder generar la ejecución del bien y que tienen fundamento también en cuestiones en la protección de otros intereses. Fíjense que en principio la regla general es que no se va a poder ejecutar del bien, pero que el artículo 249 habla de la obligación de pagar expensas. Las expensas están, digamos, excluidas de esta exclusión. Es decir, sí se puede ejecutar el bien para que puedan ser abonadas las expensas, pero esto de las expensas tiene fundamento en que hacen a la vida diaria y son necesarias para la subsistencia del consorcio de copropietarios, y por eso se les da este régimen especial y esta posibilidad de ejecutar el bien. Lo mismo se habla de las obligaciones con garantía real del inmueble. Esto se habla, por ejemplo, de la hipoteca. La hipoteca está excluida de este tipo de régimen de vivienda, digamos, de la protección que genera el régimen de vivienda. Lo mismo con las obligaciones que tienen origen en las construcciones o mejoras de la vivienda en sí, y las obligaciones alimentarias a cargo del titular de este régimen de vivienda. Obviamente que si hay una persona que necesita alimentos y esos alimentos están a cargo de este deudor que constituyó un régimen de vivienda, va a estar excluida de la exclusión la vivienda y se va a poder ejecutar. Otras consecuencias que genera la afectación como régimen de vivienda es que va a tener obviamente algunos beneficios fiscales, y a su vez que en materia de sucesiones, si se transmite este inmueble por una sucesión, va a haber un límite en el tema de los honorarios, porque solo va a poder regulársele al profesional que llevó a cabo la sucesión el 3%, a diferencia de lo que establece la escala legal de la ley de honorarios profesionales. ¿Se entiende? Esas serían como las consecuencias más generales de lo que son de lo que es la afectación al régimen de vivienda. Y en cuanto a la metodología, en realidad se pide la constitución ante el registro, lo va a poder pedir los beneficiarios, el beneficiario puede ser diferente al que lo pide, pero sí se necesita que haya una habitación en el inmueble de al menos alguno de los beneficiarios, porque es el fundamento también de la vivienda. Y se habla también de la subrogación real. Si yo vendo el inmueble y compro otro y habito en este otro inmueble, hay una especie de subrogación de lo que es el régimen de vivienda, porque ese mismo fundamento de protección que tenía el primer inmueble va a tenerlo el segundo inmueble, ¿sí? A su vez... Pero es una pregunta. Sí. ¿Se pueden afectar varios inmuebles? Por ejemplo, no sé, 2, 3. No, porque el fundamento es que se cumpla con este derecho humano fundamental a la vivienda, y vos con ya tener un bien afectado como régimen de vivienda, ya se entiende que ya está cubierta esa necesidad Claro, básica. sí. No se puede, no. No, es uno solo.
Y de hecho, en cuanto a se podría llegar a plantear si excede el valor para cumplir con este régimen de vivienda, que se adquiera otro de menor valor y haya una subrogación real a ese otro de menor valor. Pero bueno, hay muchos planteos referidos a qué tipo de vivienda, digamos, es la acorde a cumplir con esta finalidad, ¿no? Bueno, ahora pasamos, para no detenernos mucho más en esto y poder llegar a terminar hoy con lo que teníamos de actos jurídicos, que son los efectos, al otro Power. Cualquier cosa igual me van preguntando, que tiene que ver con los efectos del acto jurídico. Los efectos del acto jurídico vienen a ser, ustedes vieron cuáles eran los elementos, qué era el acto jurídico en sí, supongo que vieron ya los elementos ayer, ¿no? El sujeto, el objeto, la causa, las modalidades. ¿Lo vieron? Bien. Bueno, cuando nosotros tenemos un acto jurídico constituido a la perfección, con todos los elementos y demás, va a producir efectos. Y de hecho, fíjense que cuando hablan de actos jurídicos, hay un fin inmediato en provocar esos efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos son los que vamos a ver hoy. Son las consecuencias que producen los actos jurídicos y es lo que las partes tuvieron como fin inmediato. Puede ser, o sea, cuando hablamos de los efectos de estas consecuencias, podemos hablar de la faz objetiva o de la faz subjetiva. La faz objetiva va a ser qué efectos provoca a nivel de la finalidad económica que tuvieran en vista las partes cuando celebraron ese efecto jurídico. Son las consecuencias que hacen a la finalidad típica del negocio de que se trate. Si es una compraventa, va a ser obviamente la entrega del inmueble contra la entrega del dinero, ¿sí? Ahí está claramente cuáles son las consecuencias objetivas que va a provocar el acto jurídico. Pero también tenemos que hablar de los efectos subjetivos, y tiene que ver con a quién estas consecuencias que dijimos que tiene que ver con la finalidad económica del contrato, a quiénes va a alcanzar, ¿sí? A quién va a alcanzar esa provocación de consecuencias, esas consecuencias provocadas. Primero, antes de decir a quiénes va a alcanzar esas consecuencias, primero tenemos que decir quiénes intervienen en el acto jurídico, que es lo que ustedes vieron ayer, ¿sí? Habrán visto que las partes son las que celebran el acto jurídico, cuando hablamos de un sujeto activo, un sujeto pasivo, bueno, esas son las partes que celebran el acto jurídico. Después tenemos los representantes, que también supongo que algo han visto ayer, que van a venir a celebrar el acto jurídico, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Van a ser beneficiados o perjudicados por el acto jurídico o no? No, no tiene nada que ver. No, profe, están por fuera del acto. Solo ¿Cómo? solo celebran el acto, pero están por fuera. Bien, perfecto. Solo celebran el acto a cuenta y en nombre de otra persona, es decir, no intervienen a título propio, o sea, nombre propio, y eso genera que las consecuencias objetivas no vayan a recaer sobre su patrimonio, ¿sí? Porque actúan en nombre de otra persona. Entonces, acá si bien intervienen en el acto jurídico, y es importante su intervención, las consecuencias objetivas. Y después tenemos los sucesores, que son aquellos que vienen a reemplazar el lugar de la parte en un acto jurídico. Directamente acá sí van a ser afectados por estas consecuencias porque van a ocupar el lugar que tenía la parte al momento de celebrar el acto jurídico. Estos sucesores pueden ser sucesores a título universal o a título particular. Sucesores a título universal, obviamente que viene de la mano de un fallecimiento y tiene que ver con la apertura de una sucesión. Esos sucesores, esas personas que la ley llama para que... Sí. Pensé que me habían preguntado. Esas personas a las cuales la ley llama para que ocupen el lugar del causante en esos actos jurídicos van a ser los sucesores a título universal. Y los sucesores particulares son aquellos que individualmente van a suplir el lugar que tenía la parte en un acto determinado, que puede ser consecuencia, por ejemplo, de una cesión de derechos, una cesión de un contrato.
en la cual este sucesor singular lo que hace es venir a ocupar aquel lugar que tenía la parte, pero por una cesión y no por un fallecimiento, como dijimos recién, ¿sí? La regla general en esto de los efectos subjetivos del acto jurídico es lo que se denomina el efecto relativo del acto jurídico. El acto jurídico no va a beneficiar y perjudicar de ninguna manera a un tercero que no intervino en el acto, ¿se entiende? Esto es algo, digamos, es una obviedad lo que estoy diciendo, y yo no puedo en un acto jurídico obligar a una persona que no participó expresando su voluntad. Por eso se habla del efecto relativo, solamente esas partes que intervinieron van a ser obligados en materia, en lo que se refiere a ese acto jurídico. Entonces acá van a ver que dice que la regla general es el efecto relativo, es decir, solo afecta a los intervinientes. El acto jurídico solo produce efectos en relación a las partes que intervienen y no respecto a extraños al acto jurídico en sí. La regla general en materia de contratos está consagrada en materia de contratos, van a ver que está en el artículo 1021 porque no estamos en la parte general que era el primer libro del Código Civil y Comercial, estamos en otra parte. Pero esa regla general se aplica a todos los actos jurídicos. Lo tomamos de la parte de contratos, pero lo aplicamos a todos los actos jurídicos. Y esto genera que las consecuencias de ese acto jurídico, en principio, solo van a alcanzar a las partes que intervienen en ellos. Y los terceros, en principio, van a ser terceros ajenos al acto jurídico y no van a estar alcanzados para nada por sus consecuencias. Esto es la consecuencia de la regla general del efecto relativo, ¿sí? Cuando hablamos de sucesores universales, esto ya lo vimos, que dijimos que hablamos del caso de una sucesión, ocupa el heredero el lugar que ocupaba la parte en el acto jurídico. Hay un artículo del Código Civil y Comercial cuando habla de sucesiones que dice que el causante tiene todos los derechos, que desde la muerte del causante, los herederos, que son los herederos legítimos o testamentarios, ¿sí? Son los que llama la ley. Van a ver que cuando ustedes vean sucesiones, van a ver que hay dos tipos de sucesión. La sucesión testamentaria, y es cuando la persona dejó un testamento y donde dice a quién van a ser destinados esos bienes que componían el patrimonio, o la sucesión ab intestato, que es aquella en la cual no hay testamento, pero el propio código establece en qué orden van a venir a sucederle los familiares de esta persona. Esto quiere decir que desde la muerte de la persona, esos herederos van a venir a ocupar el lugar que tenía ese causante, esa persona fallecida, en todos los actos jurídicos que había celebrado estando vivo, ¿sí? Obviamente que acá hay excepciones, porque no todos los actos jurídicos se transmiten por sucesión. Hay algunos que están excluidos y que tienen que ver con cuestiones de derechos personalísimos o de familia. En esos casos, obviamente que no se transfieren a los terceros, perdón, a los herederos por ser inherentes a la persona, por ser derechos que no se transmiten por causa legal, o porque haya una intransmisibilidad establecida por el contrato. Por ejemplo, que el causante había celebrado un contrato de locación, pero decía que si fallecía, ese contrato no se transmitía a sus herederos. Entonces, en ese caso, directamente no se transmite y no van a ocupar el lugar que tenía el causante en esos actos jurídicos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si se trata de un pintor, de un pintor de cuadros, y se obligó a pintar un determinado cuadro a una persona y ese pintor fallece. Obviamente que al ser un contrato en el cual se tuvieron en cuenta cualidades de la persona que tenía que ver con cualidades inherentes a esa persona, porque yo lo que tuve en cuenta cuando contraté es que me gustaba cómo pintaba él. Entonces, en ese caso, si muere el pintor, no va, esa obligación de pintar el cuadro no se va a trasladar a sus herederos. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con ciertas restricciones en materia de, digamos, de transmisión de derechos a herederos. Y el sucesor singular también ya lo explicamos, que dijimos que es el que recibe un derecho en particular, y el principio obviamente es que no se va a ver afectado por los actos celebrados, salvo que, por ejemplo,
el acto jurídico anterior al que celebró este que sucedió en los derechos, porque hubo una cesión de derechos, por ejemplo, no va a ser afectado por ese acto jurídico originario, pero sí, si la obligación recae sobre la cosa. Hay ciertas obligaciones, que lo van a ver en reales, que directamente recaen sobre la cosa en sí, por ejemplo, la hipoteca o la prenda, la hipoteca sobre los inmuebles o la prenda sobre los automotores o los muebles. En ese caso de la hipoteca o la prenda, si a mí me cedieron los derechos de un inmueble que tiene una hipoteca, yo no voy a poder decir, yo no intervine, no tuve nada que ver con esa hipoteca, porque la hipoteca recae directamente sobre el inmueble. Entonces ahí sí, aquel sucesor singular de ese inmueble, ese que recibe los derechos del inmueble, va a tener que responder ante esa obligación real. ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué pasa entonces con los acreedores? Dijimos que, en principio, como regla general, los terceros no se ven afectados por ese contrato que se celebró. Ahora, hay que distinguir dos tipos de terceros, ¿sí? Los terceros que no son interesados, no les importa el acto jurídico, entonces obviamente que no van a ser afectados de ninguna manera por ese acto jurídico, ni en sentido positivo ni negativo, van a ser terceros totalmente ajenos. Y los terceros interesados. Fíjense que acá ubicamos a los acreedores. Puede ser que no hayan intervenido en un acto jurídico, pero sí les interese ese acto jurídico por algún interés, digamos, económico en particular, como hablábamos recién, como la obligación, como el patrimonio del deudor tiene la función de garantía, entonces puede ser que haya algún interés del acreedor de un acto jurídico en el cual no intervino, ¿sí? Por eso acá, fíjense que se dice que hay que distinguir entre a los acreedores de los que son verdaderamente terceros y desinteresados. Los acreedores son terceros respecto al acto jurídico, pero teniendo en cuenta que a ellos no les resulta del todo indiferente el acto que celebran los deudores, en determinadas circunstancias pueden interferir en el mismo. Y en este caso, volvemos a lo que hablábamos la clase anterior, que hablábamos de la función de garantía del patrimonio. Esto es muy importante, ¿sí? Que diferencian los terceros propiamente dichos, y acá no encontraba ningún tipo de gráfica para poner, entonces puse la película de los extraños, son las personas que son totalmente ajenas al acto jurídico y no tienen ningún tipo de interés en ese negocio. Entonces, no pueden intervenir de manera directa o indirecta respecto de las consecuencias. Acá también hay una posibilidad, habiendo aclarado esto de los dos tipos de terceros interesados o los totalmente ajenos, hay una posibilidad de incorporar terceros al contrato, terceros que no participaron del contrato y que se aplica totalmente el efecto relativo. Puede ser que de alguna manera yo los incorpore. ¿De qué manera? De estas 4 maneras que prevé el código. En primer lugar, si yo contrato a nombre de un tercero, ¿sí? Yo digo, celebro un acto jurídico diciendo que esta persona que no intervino, no plasmó con su firma el convenio, se obliga a entregar una determinada mercadería. Obviamente que yo no voy a poder ir contra ese tercero para poder obligarlo a entregar la mercadería, pero si después viene ese tercero, ratifica lo que yo dije y entrega las mercaderías, está convalidando esa intervención que yo tuve. Entonces ahí sí, fíjense cómo el tercero se termina como incorporando como parte. Después está la promesa del hecho ajeno, ¿sí? Yo digo que me obligo diciendo que voy a tratar de que ese tercero venga y traiga las mercaderías. Entonces acá lo que yo digo es que voy a hacer todo lo posible para que ese tercero se integre y cumpla con un acto jurídico. Pero yo no puedo obligar a ese tercero, ¿se entiende? Entonces, como yo me obligué a hacer todo lo necesario, si no hago todo lo necesario, voy a tener que responder por los daños que yo provoque, ¿sí? Esto es lo que se llama la promesa del hecho ajeno. Sí, fíjense que siempre que hablamos de este tercero que no participó, en ninguno de los casos yo puedo ir directamente obligándolo a que participe si no tiene la intención en hacerlo. Nunca voy a, mediante un contrato, poder forzar a un tercero que no participó a que haga algo a lo cual no se obligó. ¿Sí? Eso está totalmente vedado porque no está alcanzado por este efecto relativo.
Después tenemos la estipulación en favor de un tercero. Acá fíjense que el tercero ya no interviene obligándose ni incorporándose posteriormente, sino que acá hay una celebración de un acto jurídico entre dos personas, pero el beneficio de ese acto jurídico está estipulado en favor de una persona que no intervino. Esto se da mucho en los seguros de vida, en los cuales yo constituyo un seguro de vida para que sean beneficiadas mis hijas si me pasa algo. Entonces, si yo el día de mañana me pasa algo y muero, ellas van a cobrar un seguro de vida. Fíjense que ellas no celebraron ningún contrato porque no se obligaron ni plasmaron su firma, pero son beneficiadas por este contrato del cual no intervinieron, ¿sí? El contrato de seguro. Y después hay otro supuesto que son los efectos en los casos de contratos conexos. El Código Civil y Comercial trajo una novedad que son los contratos conexos, que son contratos autónomos, lo van a ver en contratos, pero bueno, son autónomos entre sí, pero tienen cierta vinculación. Es decir, son contratos totalmente autónomos, pero se vinculan por algún motivo. Por ejemplo, el caso de los shopping centers, que hay locales. Bueno, en esos casos, quien participa de ese negocio singular no siempre es considerado tercero respecto de los otros contratos que se conectan, ¿sí? Por eso puede ser que algún beneficio o algún perjuicio tengan en base a los otros contratos que tienen alguna vinculación entre sí, ¿sí? Y bueno, después está esto de la cesión de la posición contractual, que ya algo vimos, que dijimos una de las partes del contrato puede transmitir su posición en el mismo. Esta transmisión lo que hace es sustituir a la parte contratante por un tercero, que se va a colocar en la situación jurídica que tenía esa persona que me transmitió. Acá tienen que tener en cuenta una regla general del derecho, y es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más amplio que el que tenía. Entonces, si yo cedo una posición contractual, obviamente que la cedo en los mismos términos en la cual me perjudicaba o me beneficiaba. Por esto de que nadie puede transmitir a otro un derecho más amplio o mejor que el que tenía, ¿sí? No sé en qué hora estamos. Bueno, ustedes avísenme si quieren cortar acá, si quieren seguir, a ver cuánto nos queda. Tenemos que entrar con el tema de interpretación. Y después clasificación. Si quieren vemos clasificación, que es tal vez un poco más llevadero, y vemos interpretación en la clase que viene. Bueno, acá ya veo un error, se ve que lo hice muy apurada. Ahí está. Esto de la clasificación de los actos jurídicos, en realidad, habiendo visto todos los elementos, todos los efectos que provocan, es más que nada una cuestión a los efectos explicativos y para que ustedes puedan identificar los distintos casos, ¿sí? Según la cantidad de voluntades que concurren para realizar el acto jurídico, podemos hablar de actos jurídicos unilaterales, bilaterales o plurilaterales. El acto jurídico unilateral es aquel en el cual se necesita una única voluntad para el testamento. Es un acto jurídico que celebra una persona como un acto de última voluntad, y lo hace a nivel, digamos, lo hace, ahí me dice que está, se me escuchó ahí porque me dice conexión. Bueno, se habla de unilateral porque en el testamento concurre únicamente la voluntad de la persona que está celebrando, que está efectuando el testamento. En el acto jurídico bilateral son aquellos en los cuales se necesita que concurra al menos dos voluntades. Y son, por ejemplo, los contratos, los más comunes, o el matrimonio, si queremos en el ámbito de familia, necesitamos sí o sí la conformidad de los dos contrayentes, ¿sí? Fíjense que se habla de cuántas voluntades yo necesito para celebrar el acto jurídico. Si necesito una sola, es unilateral. Si necesito más de dos, es bilateral. Ahora, si hay una concurrencia de muchas voluntades, un entrelazamiento de múltiples voluntades, es plurilateral. ¿Qué caso se les ocurre de un acto jurídico plurilateral? Fíjense que dice, se habla del entrelazamiento de múltiples voluntades.
¿Qué se les ocurre? No escuché, ¿me dijeron algo o no? Algo que vimos hace poco. El tema de asociaciones, cuando asocian socios, ¿no? Bien, bien, perfecto. La constitución de una asociación, hablamos de la concurrencia de muchas voluntades para celebrar, para constituir la asociación. Lo mismo pasa con las sociedades, necesitamos muchas voluntades para una sociedad anónima, para una sociedad de responsabilidad limitada, si es que no es si es la sociedad anónima, no es, digamos, de una sola persona. Eso, perfecto. Es el acto el acto de constitución de la asociación o de las sociedades es un claro acto jurídico plurilateral. A diferencia de lo que pasaba, ¿se acuerdan? Con la fundación, que era unilateral porque era el único, el fundador que venía y decía quiero constituir esta fundación. Bien, otro de las cosas, muy bien, ahí el tema de la asociación. Después, otra de las clasificaciones es según desde cuándo el negocio jurídico o el acto jurídico va a producir efectos. Si yo constituyo el acto jurídico para que produzca efectos de forma inmediata o mediata, es un acto entre vivos, un acto jurídico entre vivos. Ahora, si yo digo, voy a constituir este acto jurídico para que provoque sus efectos una vez sucedida la muerte, entonces hablo de un acto jurídico como consecuencia de la muerte o mortis causa. Esto es el claro caso de los testamentos, ¿sí? O los legados. Los legados, a diferencia del testamento, es respecto de un bien en particular. El testamento abarca la universalidad del patrimonio. Bien, otra clasificación es según si el negocio jurídico tiene como fin inmediato producir efectos sobre el patrimonio o no. Y van a ser actos jurídicos patrimoniales si el fin inmediato es que provoque algún efecto sobre el patrimonio, y van a ser actos jurídicos no patrimoniales o extrapatrimoniales si el fin inmediato es que no produzca efectos sobre el patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, un reconocimiento de hijo, que se piensa que es extrapatrimonial o patrimonial. Extrapatrimonial. Perfecto, es extrapatrimonial porque el fin inmediato es este reconocimiento de la responsabilidad parental, este vínculo que tenía con el hijo y demás. Pero puede ser que ese acto jurídico, no como fin inmediato, sino mediatamente, provoque alguna consecuencia patrimonial, porque va a heredar aquello que no iba a heredar antes, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, o va a tener esa obligación económica respecto del hijo que antes no tenía. Pero el fin inmediato no es ese, el fin inmediato es aclarar en el sentido de la filiación del menor o de la persona. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de compraventa de bienes muebles o inmuebles, ahí sí el acto jurídico es patrimonial, porque el fin inmediato es que se entregue el dinero por el inmueble. ¿Entiende? Ahí sí hay un fin inmediato que tiene en miras algo económico. Bien. Acá hay otra particularidad que tenemos que distinguir, y es que hay actos jurídicos de administración, de conservación y de disposición. Acá tiene que ver, lo que se evalúa es cuál es la incidencia o el peligro que tiene para la existencia de los bienes en el patrimonio. Cuando hablamos de acto de administración, en realidad no provoca sustancialmente un cambio en el patrimonio, lo que se pretende es mantener íntegro el patrimonio mediante este acto de administración, pero genera algún tipo de movimiento no perjudicial para el patrimonio en sí. Esto no sé si algo habíamos visto cuando hablamos, me parece, de ausencia con presunción de fallecimiento, bueno, no sé si lo hablamos, pero acá es importante que evalúen, no, cuando hablamos de restricción de la capacidad me parece que lo hablamos. Los actos de administración son los que no generan un cambio sustancial en el patrimonio, ¿sí? Tienden a conservar las cosas. Fíjense que acá se habla de negocios de conservación como una subespecie de los actos de administración, ¿sí? Pago de impuestos, reparación de los muebles.
Cuando se habla de acto de administración, el más típico es el alquiler. Yo alquilo la casa, esto que me genera una renta, entonces no estoy vendiendo la casa, estoy alquilándola, me genera una renta, la administro. Acá hay que hacer una distinción según el tipo de persona de que se trate, porque si hay una persona que tiene un negocio que se dedica a la compra y venta de automotores, la compra o la venta de automotores para esa persona en particular no va a ser un acto que trascienda o que genere un cambio importante en su patrimonio. Ahora, si es una persona que no se dedica a eso y se compra un automotor, ahí sí ese automotor viene a incidir de manera importante en el patrimonio, ¿se entiende? Hay que ver de qué persona hablamos y a qué se dedica, cuál es su patrimonio, para evaluar si son actos de administración o de disposición. Acto de disposición, ahí sí implica un cambio sustancial en el patrimonio, una transferencia importante en el patrimonio, comprometen, o si bien no sale del patrimonio, se compromete un bien por un tiempo prolongado, y también acá hay que evaluar el tipo de persona que se trate, pero lo más común es que una venta de un inmueble o una constitución de hipoteca sobre un inmueble sea un acto más de disposición que de administración, ¿sí? Y bueno, después tienen otras clasificaciones, los actos simples y los modales. Los simples son aquellos que los elementos del acto jurídico son los básicos, que son la voluntad, o sea, el sujeto con la voluntad, el objeto y la causa. Y los actos modales son aquellos en los cuales hay un plus en la cantidad de elementos de ese acto jurídico y estamos hablando ya de un plazo o de una condición o de un cargo. ¿Hablaron de esto ayer? ¿De condición, plazo, cargo? No, creo que no llegamos para mayo, no. Bueno, para que tengan en cuenta, tenemos entonces que el acto jurídico tiene los elementos básicos, el sujeto, el objeto, la causa, pero puede ser que yo le adicione algo, ¿sí? Estos elementos no son los elementos naturales del acto, sino son aquellos que pueden llegar a estar porque lo incorporan al acto, ¿sí? Si no se incorpora al acto jurídico, no lo va a tener. La condición lo que implica es que yo supedito que se provoque que esa producción de efectos de acto jurídico a un acontecimiento futuro incierto. Yo no sé si va a suceder o no. Por ejemplo, te voy a entregar el auto, te voy a donar el auto si te recibís. Entonces yo no sé si te vas a recibir o no, ¿sí? Por eso se supedita el efecto del acto jurídico a un hecho futuro, pero que es incierto si va a ocurrir o no. El plazo, por el contrario, yo lo que hago es supeditar que se provoquen efectos a un hecho futuro, pero que es cierto, porque va a pasar. Te voy a entregar el auto, te voy a donar el auto el día 20 de septiembre de 2021. Yo estoy supeditándolo a un hecho futuro, pero que es cierto, no es incierto como la condición. Y el cargo es una obligación adicional accidental que se establece en los actos jurídicos a título gratuito. Por ejemplo, en una donación yo te dono un inmueble, pero con el cargo de que vos realices algún acto en particular. ¿Se entiende? Sería como una carga que yo le pongo a aquel beneficiario de un acto jurídico unilateral como es la donación, o como es el legado, ¿sí? Y después tenemos otra subclasificación que es otra clasificación que es entre actos formales y no formales. Sí, esta clasificación tiene que ver cómo exteriorizo el acto jurídico. Vamos a ver en otras bolillas modos de cómo se exteriorizan estos actos jurídicos que tienen estos elementos. Si es por escrito, si es verbal, si es por escrito, si es por instrumento privado, por escritura pública. Hay ciertos actos que no requieren ningún tipo de formalidad y yo los puedo celebrar de la manera que quiero, ¿sí? Puede ser verbal, puede ser por escrito, en un papel. Entonces son aquellos en los cuales la ley no exige una forma determinada para celebrar ese acto jurídico. ¿Recuerdan cuando hablamos de asociaciones y fundaciones que hablábamos del instrumento público como modo de celebración de ese acto constitutivo? Ahí ya teníamos un acto formal. ¿Por qué? Porque yo tenía que hacerlo del modo que lo determinaba la ley. Entonces, acá la forma es requerida por la ley en los actos formales. En los informales o no formales
no hay una forma impuesta por la ley y le da libertad, plena libertad a los sujetos intervinientes que exterioricen ese acto jurídico de la manera que más, más les convenga o más lo prefieran, ¿sí? Bueno, veo como que es medio tarde, ya son 1:30, y si quieren dejamos interpretación para la clase que viene, y si les quedó alguna duda, me preguntan ahora, ¿tienen alguna duda de algo que quieran sacarse ahora? Para la clase que viene dejamos interpretación y vamos a hablar un poquito de ese principio que ven ahí, el nemo plus iuris, lo ven en el punto 1. Si pueden, léanse el artículo 392 porque es importante que lo lean antes porque es bastante engorroso, pero si pueden leer el 392, que es qué efectos tiene respecto de ciertos terceros y esto del nemo plus iuris, lo hablamos y les puedo graficar. Acá tengo una pizarra de mi hija, les voy a graficar porque es bastante complejo. Bien. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos entonces el jueves que viene. Chao. Adiós.